para iniciar. Listo. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad a, a la clase que dejamos pendiente el sábado. Voy a compartir pantalla. Bueno, voy a ir retomando sobre los principios de interpretación que son muy importantes en la materia de derechos humanos, que además tenemos que saber por lo que hemos llevado hasta aquí, que permean realmente pues todos los temas de bioética, porque los derechos humanos van interrelacionados. Entonces, el principio pro persona, como lo vimos que está en nuestra Constitución, y que además se maneja dentro del bloque americano, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos establece que siempre se tiene que aplicar la norma que más beneficia a la persona humana. Y esto es muy importante ver para algunos criterios normativos que no son vinculantes, como lo vimos con los tratados internacionales en la materia, pero que nos pueden servir de guía, principalmente a los temas de bioética. Y también es muy importante ver para el análisis bioético que ustedes han visto en otras clases, que el tema de la ciencia basada en evidencia, ¿verdad?, es muy importante para luego darle la parte filosófica, antropológica y por último la justificación jurídica, para que sea armónico las tomas de decisiones, los análisis y los criterios que tienen que ir tomando. Y en ese sentido, la interpretación evolutiva, que incluso lo maneja la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo en materia de derechos humanos, habla que los tratados en derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Y como bien lo saben, muchos temas, la ciencia nos va develando, ¿verdad?, los fenómenos que se van dando y la interpretación clara que se pueden tomar en cuenta. Bueno, ahora bien, retomando el tema de derechos humanos, tenemos sistemas, el sistema universal y los sistemas regionales. En el sistema universal, que es de protección de los derechos humanos, tenemos la ONU, donde tenemos la Convención de Viena, que nos trata los temas principalmente de interpretación y de buena fe de los tratados, cómo se tienen que tomar en cuenta. E incluso nos dice ahí que no nada más se tienen que señalar los artículos, sino también los preámbulos como norma vinculante, o sea, como si fuera un artículo se puede poner el preámbulo. Y tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no?, donde están principalmente los derechos individuales civiles que vivimos y políticos, como el de ser electos, el de democracia, el derecho a la vida, ¿verdad? Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se llamaban DESC. Posteriormente se agregan los ambientales y entonces se llaman DESCA, para que puedan saber cómo se pueden modificar y entender los famosos DESCA. Luego tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la famosa CEDAW, ¿verdad? Entonces, todos estos instrumentos son muy importantes para los temas de bioética. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que en el tema de salud principalmente no se ve el tema de tortura, se ve el trata de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que lo podemos hacer por analogía con unas acciones fútiles, ¿verdad? O incluso con un ensañamiento que se pueda llevar a cabo con algún paciente. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que es un tema muy importante, principalmente por ahora la migración que tenemos, no nada más por desplazamiento forzado que se da en algunos lugares locales como aquí en México, sino también por una cuestión de necesidad de que algún país, ¿verdad?,
está sufriendo situaciones de guerra o situaciones de unas, por ejemplo, podemos decir como lo que pasó con los haitianos, que por una cuestión medioambiental tuvieron muchos daños, tuvieron que moverse, o por cuestión de violencia, como es el tema de El Salvador o Nicaragua. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que además este es un tema muy, muy importante a tomar en cuenta, porque además se va vinculando por ejemplo, con los adultos mayores, porque entre más adultos una persona, pues va teniendo más discapacidades. Entonces nos sirve para hacer realmente una justificación sobre este grupo que además está en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos nuestro bloque, que es el Sistema Americano de Derechos Humanos, denominado OEA, y tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que podría ser, como después de la Constitución, el instrumento más importante en materia de derechos humanos, ¿no? Y que además, como ya lo vieron, pues es vinculante y de cumplimiento para el Estado mexicano. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, denominada Convención Belén do Pará. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de los DESC, que es donde está el derecho a la salud. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, que también es un tema muy importante para la bioética. Y hay otro instrumento que no puse aquí, que es muy importante, que es el de los adultos mayores. Y no lo puse porque México no es firmante. Entonces, si bien es cierto, es muy importante, también lo es que no somos parte de ese tratado internacional. Y qué pena, porque yo creo que urge mucho firmar ese instrumento jurídico. Tenemos otros documentos declarativos, ¿no? Como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos de los Impedidos y la Declaración de los Retrasados Mentales. Que incluso este instrumento, si se fijan, es muy antiguo por la misma denominación que ahora pues no se permite utilizar ese lenguaje. Ahora, lo que también tenemos que ver que son declarativos, o sea, son de buena voluntad, si bien se sirven bajo lo del pacta sunt servanda, que el que pacta está obligado a seguirlo, también lo es que son instrumentos de segundo nivel. Aunque la Declaración Universal, hay mucha jurisprudencia que señala que es incluso superior a la Constitución, que quiere decir que es ius cogens, que es derecho comunitario internacional que tenían que seguir todos los pueblos del mundo. En el sistema regional americano tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que incluso es previa a la Declaración Universal, en el mismo año, pero unos meses antes. Y de bioética y biojurídica podemos ver de parte de la UNESCO, ¿verdad?, que es una área específica de la ONU, principalmente para el tema de educación. Está la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del 97, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos del 2003 y la Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos. Que es muy interesante ver, porque si bien es cierto, la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos es un referente mundial, que somos firmante, que no nos vincula, no nos obliga, pero nos sirve de guía, ¿verdad? Porque además si seguimos el principio pro persona, pues podemos citarlo realmente para nuestros temas. Las otras dos, hubo reformas en la Ley General de Salud donde se trató de integrar parte del tema del genoma humano. Bueno, por su parte, ya en otro ámbito internacional, ¿verdad? Tenemos el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, que es el Convenio de Oviedo, que es uno de los más importantes a nivel mundial para los temas de bioética y más a la vanguardia, que no somos parte de ellos. Hubo un proceso de que íbamos a ser parte. Yo recuerdo que en algún momento hice yo un trabajo de la importancia de ser vinculante, pero no se llevó a cabo porque para ser parte de ese convenio se necesitaba
dar dinero, ¿no? Para estar integrando, porque está abierto a toda la comunidad internacional. Y ese convenio tiene protocolo adicional por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, el protocolo adicional sobre el trasplante de órganos y tejidos de origen humano, el protocolo adicional sobre la investigación biomédica y el protocolo adicional sobre los análisis genéticos con fines médicos. Entonces, se van creando protocolos sobre esta convención. Entonces, es muy importante de que esta información pues la puedan ustedes ir bajando en algún documento que lo puedan revisar, ¿verdad? Más a detalle, porque es muy importante esta convención de derechos humanos y biomedicina, o denominado convenio de Oviedo. La Universidad de Navarra incluso tiene todos estos instrumentos. Hay otros instrumentos como la Declaración Ibero-Latinoamericana sobre Derecho, Bioética y Genoma Humano, que es la Declaración de Manzanillo del 96 y revisada en 98 y en el 2001. Las directivas de las buenas prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización, que contienen 13 principios básicos, los cuales se basan en la Declaración de Helsinki. El Código de Nuremberg, que bueno, pues sigue siendo un instrumento jurídico muy importante por la situación de la que surgió, ¿no? Que es principalmente sobre normas éticas sobre experimentación en seres humanos, y la Declaración de Helsinki de Acción Médica Mundial, que ha tenido varias actualizaciones. Y el Código de Nuremberg es un tema muy interesante porque yo he visto algunos foros y debates, principalmente por el tema de la vacunación, que si, como es una vacuna de experimentación, tendría que haber seguido el Código de Nuremberg para el consentimiento informado. Sin embargo, pues a nadie de los que nos aplicaron la vacuna, nos hicieron ese consentimiento que tiene obligación el Código de Nuremberg. Es muy interesante para un análisis bioético. Tenemos el informe Belmont, ¿no? Que se habla sobre los principios y guías éticos para la protección de los sujetos humanos de investigación y las pautas éticas internacionales para la investigación y experimentación biomédica en seres humanos de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y bueno, entonces son instrumentos muy importantes que pueden seguir para el tema de bioética, ¿no? Generales, porque a veces podemos encontrar otros que son guías o son protocolos que simplemente son como instrumentos jurídicos de menor jerarquía, ¿no? Incluso tenemos hasta en la CONAMED la Carta de los Derechos de los Pacientes y que eso pues también sirve como de guía, que hacen referencia a otros instrumentos como los que estamos citando. Bueno, lo importante pues es que ustedes tengan esos documentos para guía y análisis de un contenido generalizado de las buenas prácticas, ¿verdad? Que además tenemos que saber que el acto médico tiene un complemento, ¿verdad? Que es la ciencia basada en evidencia y los principios éticos. Incluso si hablamos de principios éticos, bueno, hay estándares internacionales incluso de áreas de teorías, ¿verdad? Que se manejan como los personalistas, los principialistas, los utilitaristas, etcétera, ¿verdad? Pero que también hay principios éticos que se basan incluso hasta en especialidades que tienen diferentes áreas de los profesionales de la salud, ¿no? Está como el juramento hipocrático, ¿verdad? En general para los médicos, los dentistas tienen otros, los ginecólogos tienen otros, y son principios que van utilizando desde esa pequeña área del conocimiento por su particularidad. Bueno, ahora quiero ver un tema muy importante porque por lo regular la mayoría que tienen conocimientos jurídicos en el área de la medicina lo ven principalmente no como un derecho a la salud, sino como un derecho sanitario. Y eso pues realmente es muy limitado porque el derecho sanitario es parte del derecho a la salud. Y ahorita vamos a ver toda la importancia que tiene este derecho a la salud dentro de los derechos humanos y para también saber estos criterios fundamentales que sirven para la bioética,
porque se entrelazan incluso y además se complementan muy bien. Actualmente se han transitado de un derecho sanitario a un derecho a la salud bajo el soporte de los derechos humanos, mismo que se encuentra dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los famosos DESCA, bajo los principios de aceptabilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad y este último elemento que se llama eficacia para el tema de la niñez. Y tiene dos pilares, de la prevención y la precaución, que incluso para que el tema de los derechos, ¿verdad? Se complementen con el tema de la bioética, estos dos pilares son muy importantes que se utilizan principalmente dentro de la biojurídica. Entonces, vamos a ver. El derecho a la salud, fíjense, está previsto, entre otros instrumentos importantes de derechos humanos, en el párrafo primero del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está reconocido dentro de los 30 derechos humanos originarios y más importantes. Está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? En el párrafo primero del artículo 12. Y en particular el párrafo 2 del artículo 12 que se indican a título de ejemplo diversas medidas que deberán adoptar los estados parte para asegurar la plena efectividad de ese derecho. Además, se reconoce en particular en el inciso cuarto del apartado E del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en el apartado F del párrafo primero del artículo 11 y el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de DESC, ¿verdad? Que es el artículo 10, que es el complemento de la Convención Americana, ese protocolo. Bueno, y hay un principio que es el de progresividad, que se los explica en las generalidades de derechos humanos y que entre su instrumentalización es que siempre debe ser progresivo, nunca regresivo, y programático. El ejemplo lo pusimos la clase pasada, sobre que tiene que haber un apoyo económico para programar ese avance que tiene que tener esa expansión de ese derecho. Ahora, hay elementos que se van integrando en que incluso correlacionan transversalidad de los derechos. La salud, ¿verdad? Que es quien provee, quien cuida de la vida, ¿no? Y que además también ayuda para una libertad más adecuada, porque la salud es como la luz, ¿no? De la libertad para ejercer en plenitud. Incluso recuerdo un diálogo que tuve con un jefe y me decía, es que la salud es más importante que la libertad. Y dice, imagínate que si tienes un problema estomacal, tu libertad puede estar atado a un retrete, ¿no? Entonces es muy importante estar con la salud. Y esto es interesante ver en esta interrelación con lo que vivimos recientemente con la pandemia. Y para que esa salud, ¿verdad? Realmente sea funcional, pues tiene elementos complementarios que tiene que prever tanto el sistema de salud como realmente los profesionales de la salud. El principal es prevenir, ¿verdad? Prevenir, ¿verdad? Para que siempre mantengamos la salud, prevenir esa enfermedad, esos daños. Entonces, eso es muy importante. Posteriormente, pues, si ya no se previno, pues, y caes en una patología, en una enfermedad, en un problema, te tienen que curar, ¿no? Pero el otro elemento más importante ahora, que lo vimos mucho con la pandemia y que se ve mucho con el tema donde están los grupos en situación más vulnerable, es el alivio, que además se puede referenciar muy importante dentro de los cuidados paliativos, donde la salud integral tiene este elemento muy importante de complementariedad. Entonces, para entender el tema de recuperar la salud, primero tenemos que asumir el problema, ¿no? Saber que estamos mal.
posteriormente nos tenemos que atender, ¿verdad? Atender pues para ver cómo tendríamos que asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque es de corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una interrelación individual, familiar, social e institucional para recuperar la salud. No es una carga para el médico, no, es una carga para todos los implicados en esa búsqueda del equilibrio que necesitamos para recuperar la salud. Y esto es muy importante porque la corresponsabilidad tiene elementos que se van integrando con la atención al paciente, con ese famoso consentimiento informado previamente, ¿verdad? Porque es muy importante, consentimiento previo y informado, para que pueda tomar una autonomía y un conocimiento de causa de cuál va a ser el proceso que va a tener que llevar a cabo responsablemente, tanto él como su familia, el profesional de salud y todos los coimplicados en su restauración, ¿verdad? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ya lo vimos previamente de incluso la pertinencia cultural o incluso con lengua materna e incluso también de seguimiento de atención y que haya entendido perfectamente cuál es el proceso que tiene que tomar en cuenta para que pueda llevarse a cabo el plan terapéutico y el tratamiento llegue a su fin. Ahora, fíjense que es interesante porque es algo que no a veces no se explica tan claro con el tema de derechos y obligaciones, donde el concepto del más alto nivel posible de salud, al que se hace referencia en el párrafo primero del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Y que existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos. En particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque empieza a delimitar, ¿verdad?, contenido, ¿verdad? Y también los límites de este tema del derecho a la salud, ¿no? Así, por ejemplo, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona y principalmente los últimos, que muchas veces se le advierte a la persona de que no adopte esos estilos de vida malsanos o arriesgados, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar ese más alto nivel posible de salud. Entonces, este contenido es muy rico, ¿verdad? Porque te está marcando que en general el tema del derecho es que existan los servicios, las condiciones y los bienes. Este derecho es un derecho de medios, no de fines, ¿verdad? No de promesas, de que contemos los medios para llegar a tener el equilibrio en la forma, pues, que sea más posible. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tengamos los medicamentos principalmente, que podamos contar con las pruebas necesarias, ¿verdad? Y entonces es muy interesante verlo porque para el tema de las demandas es por los medios que se cuentan. Y el médico es un medio que necesita otros elementos, ¿verdad? No tiene toda la responsabilidad. Y esto también es importante ver porque, por ejemplo, hay una diferencia con el tema de, por ejemplo, las intervenciones de cirugía plástica, ¿no? Que ahí es una cuestión estética, aunque también muchas veces puede indicarse como una cuestión terapéutica, pero es un tema de fines, ¿no? Si yo voy y el cirujano
¿verdad? Que hace las intervenciones estéticas, promete determinadas fines, cómo va a llegar, es lógico que se va a demandar por fin, no por medio. Entonces es muy importante tener esa diferenciación y este contenido que es muy interesante. Bueno, y sobre ese derecho hay grupos sociales específicos, ¿no? ¿Por qué? Pues por la condición especial de vulnerabilidad en relación con las políticas y medidas de salud. Tenemos incluso un instrumento que ya es viejo, que es una observación general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la forma de complementar ese tratado internacional, donde hace que son las mujeres, los niños, personas mayores con discapacidad, pueblos indígenas y personas con enfermedades mentales, que se tiene que focalizar determinada atención o determinadas circunstancias por la vulnerabilidad que tiene. Entonces es muy importante tener eso en consideración. Quien quiera abundar, bueno, pues está la observación general 14 del Comité de ESCA. Bueno, ¿y cómo están esos elementos? Bueno, tenemos que existe esa universalización de servicios de salud con equidad, calidad y seguridad para todas las personas, ¿verdad? Donde se cuentan con determinantes sociales y una atención de salud. Dentro de los determinantes sociales tenemos el agua, el saneamiento, la alimentación adecuada, la vivienda, la salud, la ocupacional, las condiciones medioambientales, educación, información, etcétera. Todos esos determinantes que nos sirven que cuando hablamos del derecho a la salud, ¿se acuerdan que hablamos de derechos humanos, ¿verdad? Que son indivisibles, ¿verdad? O sea, no se pueden dividir, ¿verdad? Y además tienen una interrelación para que se pueda cumplir. Y aquí se ve que para que tenga yo el derecho a la salud, necesito derecho al agua, a la alimentación, al medio ambiente adecuado, etcétera, para realmente cumplir con ese fin de ese derecho a la salud. Y por el otro lado, tenemos esa atención de salud, donde tiene elementos que vamos a ir disgregando muy importantes, que es disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, y transversalmente que no debe de haber ningún tipo de discriminación. Bueno, ahora vamos a ir a ver los elementos uno por uno. Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad. Y que agregué, que es para el tema de la infancia, que lo voy a explicar al final. Disponibilidad. Contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas habida cuenta de las condiciones que existen en el país, así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS. Incluso quiero decirles que, bueno, yo cuando trabajé en la Secretaría de Salud, hace ya más de 10 años, se evaluó esa situación y México en América Latina era el país que tenía más allá de esos medicamentos esenciales que marcaba la Organización Mundial de la Salud. Porque incluso contábamos con el tema de gastos catastróficos, donde se introducían algunos medicamentos que eran para incluso enfermedades raras y costosas, donde también se contaba, ¿no? Entonces era interesante ver eso. Y bueno, es importante pues que esos centros y atención pues se tengan lo posiblemente más en más lugares, ¿no? Que ocupen más población. Porque eso va dando elementos para los otros que son interrelacionados como el de accesibilidad, ¿no? La accesibilidad habla que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos sin discriminación alguna. La accesibilidad incluso presenta 4 dimensiones superpuestas, es muy importante ver, porque ahí incluso vamos a ver que se está integrando el tema de esa justicia que nos habla la bioética.
Accesibilidad física. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos. Accesibilidad económica, que tenga asequibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el que más tiene más paga y el que menos tiene paga menos. Hasta la persona que no puede pagarlo, se tiene que hacer esa justicia económica distributiva, que sea asequible a toda la población. Acceso a la información. El derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud y principalmente en nuestro país con pertinencia cultural. Y más porque contamos con 68 lenguas indígenas en todo el país. La no discriminación para todas las personas es muy importante. Como les dije, es una medida transversal constituido en el último párrafo de nuestra Constitución. Aceptabilidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados. Y la calidad es que los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico, médico y ser de buena calidad. Como hablaba del acto médico, que tiene que estar con ciencia basada en evidencia, ¿verdad? Y que eso complementa el tema ético, del buen trato, del respeto, ¿no? Bueno. Y el último elemento, que es eficacia. Un derecho inclusivo que no solo abarca la prevención oportuna y apropiada, sino la promoción de la salud y los servicios paliativos de curación y de rehabilitación, sino también el derecho del niño a crecer y desarrollarse al máximo de sus posibilidades y vivir en condiciones que le permitan disfrutar del más alto nivel posible de salud, mediante la ejecución de programas centrados en los factores subyacentes que determinan la salud. El enfoque integral en materia de salud debe ser eficaz en este grupo poblacional, mismo que se articula con la Declaración sobre la responsabilidad de las generaciones actuales para con las generaciones futuras de la UNESCO. Pues aquí tenemos otro instrumento jurídico de la UNESCO que también se complementa para este tema de la eficacia y que actualmente es muy importante en tomar en consideración. Esta información, ¿dónde la pueden vertir? Que les recomiendo mucho que también la bajen porque es un documento pequeño, pero con mucho contenido de valor. Es la Observación General 15 del Comité del Derecho de la Niñez, que es sobre el derecho a la salud, que aquí incluso es muy importante ver porque hay criterios muy importantes sobre el interés superior de la niñez, que el interés superior de la niñez habla que cuando haya derechos entre adultos y entre niños, siempre prevalecerá el de la niñez. ¿Y esto qué quiere decir? Un tema que siempre surge dudas, el tema de la bioética, y que pues ya no debe surgir dudas, porque este instrumento nos sirve. Y hay una sentencia de Chihuahua, ¿verdad? Con los famosos, los temas de los testigos de Jehová o grupos religiosos que hablan sobre la transfusión sanguínea, ¿verdad? Que no la permiten. Bueno, ese es un tema de libertad religiosa y un tema de responsabilidad, el tema principalmente que lo llevan los padres. Pero cuando el interés superior de la niñez es más importante, porque está en peligro la salud, la integridad física, la vida, se impone, ¿verdad? Y son responsables los que saben más. En este caso, si están en un hospital, son responsables los médicos o los profesionales de la salud. Si están en la escuela, son realmente las autoridades de esa escuela, ¿verdad? Por ese interés superior de la niñez. Entonces, ya es un caso superado, ¿verdad? Donde se tiene que hacer, claro, con evidencia que compruebe que eso es lo que necesita el niño, e incluso pasar el tema de la patria potestad e informar a las autoridades competentes. En el caso de Chihuahua, que ahorita no me recuerdo el número de sentencia,
es que incluso se le quitó la patria potestad al papá, se le dio al DIL y se les hizo la atención necesaria y es una sentencia firme que es muy importante tener en cuenta porque nos da la debida justificación con este tema de la eficacia en la observación general 15. Si bien es cierto, ustedes los médicos no tienen ese conocimiento legal, pero todas las instituciones de salud tienen un representante legal que tiene que intervenir, o incluso para los comités de bioética, tomar una determinación que tenga ese soporte jurídico. Bueno, y hay principios complementarios desde la biojurídica para los temas de bioética. Fíjense, tenemos el principio de prevención, que ese es un principio. Estos dos principios surgen de la prudencia, que es uno de los elementos más importantes, ¿verdad? Porque es de los 4 valores más importantes, ¿verdad? Justicia, fortaleza, templanza y prudencia. Y de ahí se dividen en 2, que muchas veces los confunden. No, tienen sus delimitaciones. La prevención se actúa ante las tecnologías que ya han demostrado su poder nocivo para el medio ambiente y la salud. Es una acción para evitar algo que se tiene certeza de que causa resultados negativos para la salud humana o el medio ambiente. Fíjense, esto es muy interesante ver porque yo recuerdo cuando me tocó trabajar en la Secretaría de Salud, se vio el tema de la ley del tabaco, ¿no? Que se estaban haciendo los ajustes y los análisis. Y entonces, ¿cómo íbamos a mantener un criterio claro para crear una ley que delimitara, ¿no?, ciertos derechos? Porque se hablaba mucho del derecho del fumador. Y hay que recordar que tiempo atrás, cuando íbamos a un restaurante principalmente, pues no había divisiones para los fumadores y no los fumadores, pero los estudios, ¿verdad?, basados en evidencia, se daban cuenta del daño que se causaba a los no fumadores, ¿verdad?, por la absorción del humo del tabaco. Entonces, en razón de esos estudios, entonces se toma el criterio axiológico, fíjense, aquí está el tema de bioética y biojurídica, el criterio axiológico de a quién vamos a beneficiar, ¿verdad? ¿Por qué se van a hacer algunas delimitaciones? ¿Qué es realmente lo que se tiene que hacer? Y entonces jurídicamente establecimos esos criterios de separación física, que son los más idóneos, para delimitar ese posible daño, ¿no? Buscar la beneficencia, podemos decir. Y entonces se creó esa norma con esos criterios. A diferencia de la precaución se aplica a aquellas tecnologías cuyos efectos indeseados son imposibles o muy difíciles de evaluar a largo plazo. Ante esa duda razonable de unos riesgos desmesurados para la vida humana, habrá que realizar ponderación entre los bienes que se alcanzan y los riesgos que se corren con la aplicación tecnológica, por un lado, y los bienes que se pierden y la ausencia de riesgos a no recurrir a la técnica de que se trate por otro. Sin embargo, no hay un riesgo cero, o sea, el riesgo cero no existe. Este tema muy interesante surge incluso con la aplicación de los transgénicos, el principio precautorio. No es que no surgiera antes con temas medioambientales, sin embargo, es cuando más toman un enfoque muy importante. Y ahora, incluso con los temas del genoma humano, de la manipulación genética, por ejemplo, incluso del CRISPR-Cas9, y que incluso es un principio que se debería de utilizar y analizar principalmente por el tema de la vacuna, ¿no? Porque era un tema de experimentación, no había un riesgo cero, por la urgencia que se tenía que hacer, fue lo mejor para la población, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como para un análisis propio sobre esos temas. El tema de la manipulación genética con Lula y Nana se maneja mucho de este principio precautorio, con lo que pasó con los embriones triparentales en Guadalajara. Entonces, es un tema muy importante ahora incluso que viene con el transhumanismo. Bueno, ¿qué instituciones son las más importantes en tomar aquí en cuenta
¿sí? Que funcionan para estos temas. Tenemos la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la UNESCO con el Observatorio Mundial de Ética, el Consejo de Salubridad General aquí en México, que es internamente la más importante, la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Salud del Estatal, tenemos la Comisión Nacional de Bioética, las comisiones estatales de bioética, ¿verdad? Que son todas instituciones que tienen que velar por los temas de la salud y la bioética. Bueno, permítanme un segundo, voy a hacer una parada técnica. Gracias. ¿Qué conclusiones podemos tomar? Y ya en razón de esto, pues vamos a ver dudas, preguntas, respuestas, inquietudes. El derecho es indispensable para la bioética, ¿no? Toda vez que las leyes pues van marcando los límites del actuar y las bases de las políticas públicas que se van a llevar a cabo, porque acuérdense que el derecho y la política pública son como los dos pulmones que tienen que trabajar en conjunto. Si bien es cierto, cuando las leyes son muy limitadas, que siempre son limitadas porque van atrás de los avances y las transformaciones sociales, muchas veces se crean políticas públicas que van marcando la pauta para que posteriormente se regule. Entonces, la base de los derechos humanos es de donde parten los primeros instrumentos institucionales de bioética. Por eso es interesante conocer y saber esa visión, esos valores y esa importancia que tienen los derechos humanos junto a la complementariedad de la bioética, porque van de la mano, no pueden ir ausentes, ¿no? Y esto además nos da un soporte muy importante. La jerarquía normativa, para que quede claro todo este recorrido importante que hicimos, parte principalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a nivel nacional y los tratados internacionales en derechos humanos. Teóricamente, se habla de ese bloque de constitucionalidad, donde la Constitución junto con los tratados forman ese bloque integral de protección, ¿sí? Y ya jurídicamente hablando, ¿verdad? Se llama de que esta misma denominación es el parámetro de regularidad constitucional y convencional. Y para la bioética, el principio por persona y la interpretación evolutiva es indispensable para una buena argumentación y complementariedad entre la bioética y los derechos humanos, para que puedan cerrar perfectamente ese análisis. El derecho a la salud es la base de los derechos humanos y el tema de la bioética médica. Para que se pueda entender más, pues toda la complejidad e integralidad del tema. Y sus elementos, que son constitutivos, ¿verdad? No separados, sino complementarios, son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la calidad y, para la niñez, la eficacia. Y deben de armonizarse pues, con todos los temas de la bioética, principalmente en todo este recorrido que han tenido de conocimiento. Bueno, y eso por mi parte sería todo lo que les puedo dar, pero ahora entramos en matizar todo esto que les di con algún comentario, con algún duda o incluso que podamos marcar algún ejemplo. Entonces, quedo atento para que podamos tener este diálogo. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Daniel. Adelante. A mí
una duda es, algunos son pactos, otros son convenciones, otros son protocolos. ¿Eso tiene una jerarquización? ¿No implica o sí implica en el proceso de la argumentación o incluso en un aspecto jurídico? Sí, sí tiene importancia. Bueno, la primera clase hablábamos del artículo primero que habla de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, para saber qué es un tratado, la Convención de Viena, para cuando quieras profundizar, te establece esa distinción. ¿Qué es un tratado? Entonces, te habla de convención, tratado, pacto, ¿verdad? Y el protocolo es el complemento de ellos, es como se lleva a cabo, ¿no? Entonces, bajo esas tres denominaciones, ese tratado, ¿no? Entonces, ese es lo que tiene que dar convención, pacto y tratado. Y el protocolo es el que complementa su aplicación o su forma de instrumentalizarlo. Digamos que es como el reglamento. Sí, es la forma como puedes cumplirlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero no hemos firmado su protocolo. Entonces, para que nos evalúen a México, el comité, tenemos que firmar ese protocolo para cumplimiento. Entonces, es muy importante, que es como la forma de instrumentalizarlo. Si quieres llamarlo reglamento, pues de una forma muy grosamente se puede decir. Y esos son los que tienen valor. ¿Cuáles no tienen valor como tratado? Pues las declaraciones u otras cosas que pueden ser, por ejemplo, lo que señale un experto en la materia, ¿no? O algunas reuniones que muchas veces creen que son vinculantes, pero no son vinculantes, ¿no? Como la de Entonces, esos quedan ajenos de esos tratados. Y a veces se habla en el más tema jurídico como la convencionalidad. En lugar de tratar la palabra tratado, convencionalidad como la convención internacional que se llevó para esos documentos. No sé si ya te quedó claro. Sí, sí, doctor, sí, ya me quedó claro. Muy Muchas bien. gracias. No, de nada, Daniel. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O quiere hacer una pregunta? ¿O quiere poner algún ejemplo o alguna experiencia que quiera señalar? Por favor, manifiéstense, porque estoy como en una sesión espiritista. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, Sandy, buenas tardes. Buenas tardes, mucho. Cuando, por ejemplo, necesitamos utilizar alguna norma de referencia que no está, digamos, directamente relacionada a investigación médica, ¿de qué forma se utilizan o cómo o sea, es válido tomarlas como, me refiero, por ejemplo, a la norma del expediente clínico, todas estas podemos utilizarlas? Claro, porque además, bueno, la norma del expediente clínico, siguiendo el principio pro personas, que acuerdan que dije que siempre se va a proteger la norma que proteja más a la persona. El expediente clínico es una forma de, podemos decir, de garantía de que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Y que incluso les voy a decir algo. Yo cuando yo estuve de director de Derechos Humanos en la Secretaría de Salud y nos presentaban denuncias en contra de las instituciones y los médicos, pues nos llegaba el expediente clínico y si bien es cierto, no cumplía los requisitos que se establece en la norma, no se violaban derechos. Sin embargo, es donde está la evidencia, ¿no? Donde está la prueba, ¿no? Para garantizar que hubo una buena práctica clínica, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta y eso porque te va a dar soporte. Ahora bien, independientemente de esa norma, hay otras normas jurídicas superiores, incluso en materia de derechos humanos, que se complementa, ¿no? Porque pues si hablamos del derecho a la integridad personal, ¿verdad? Se ata con el tema del expediente clínico, porque la norma del expediente clínico es para que haya transparencia en que se haya seguido un bien procedimiento para garantizar ese derecho a la salud, integridad personal y a la vida. Entonces, yo incluso les recomiendo mucho que los
documentos que ahí señalé, que no son normas muy grandes, son muy concretas. Les puedan servir pues para guía, porque además es un instrumento jurídico superior, para incluso cuando están en un comité de bioética, decir, bueno, yo creo que es importante citar a la Convención Americana en el artículo 4.1, que se habla sobre el derecho a la vida, o en el artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que habla del derecho a la salud y sus elementos que se tienen que tener. Porque además, les digo, esos instrumentos tienen la pauta general, y sobre esa pauta general te sirven mucho para ese tema del expediente clínico, del consentimiento informado, que está en ese estándar que se maneja en ese mismo artículo sobre el derecho a la salud. Entonces, aparte que te complementa, te refuerza y te da más fuerza normativa porque tiene más valor jurídico a partir de la Constitución, ¿no? Porque además ese derecho está en el artículo 4 constitucional, pero es muy general. Incluso creo que no hubo una reforma adecuada al artículo 4, porque si se fijan habla solamente de la protección a la salud, y la protección solamente es un elemento. No sé si quedó contestada tu pregunta, Sandy. Sí, la verdad es que me ha enseñado mucho todo esto que nos ha compartido, y sí quisiera también preguntarle, está en construcción una norma de buena práctica clínica que claro que nos involucra a todos en este tema. Okay. Entonces, en ese proceso de construcción, ¿en qué punto nosotros como sociedad o como comités podemos, digamos, participar o intervenir? Sé que se forma parte de un grupo selecto, pero también sé que en un punto nosotros también como sociedad podemos tener acceso antes de que sea aplicado. Así es. Yo creo que es importante porque hay un proceso con las normas oficiales mexicanas que se ponen a escrutinio público para si hay alguna observación, ¿no? Y entonces ustedes, principalmente si es un comité, una academia, un colegio, pueden hacer algunas observaciones y mandarlas directamente para que se tomen en consideración. Y si tienen el soporte jurídico de un tratado internacional, pues todavía les va a dar más importancia, porque entonces el tema que ustedes están poniendo en tela de juicio es, oye, esa norma oficial no puedes poner esto porque viola un derecho del Pacto Internacional de Civiles y Políticos, de la Convención Americana, es discriminatorio y entonces es inconvencional. Entonces, como es inconvencional, pues no puede ser válido, ¿no? Porque discrimina, porque viola el derecho a la salud, y entonces eso les puede ayudar para poder hacer un comentario muy puntual y muy sustentado que tiene mucha fuerza, porque por ejemplo, esos tratados que les pongo tienen mucha fuerza jurídica, donde incluso puede decirse que un documento no es convencional. Cuando digo no es inconvencional, es que no está con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que nos señala la Constitución. Entonces yo creo que es muy importante poder hacer ese criterio reforzándolo. Y como bien les digo, o sea, los tratados internacionales son muy claros y muy sencillos, que yo incluso así teníamos que regularnos, ¿no? De una forma muy clara y muy sencilla sobre determinados derechos. Bueno. Muchas gracias, sí. No, ¿de qué? ¿De qué? Adelante, alguien más que tenga una pregunta, una duda, un comentario. Aprovechen ahora, porque ya nos vamos a ver. Yo también, perdón. Bueno, pero si nadie se anima, yo voy a seguir con mis dudas porque tengo muchas. A ver, Sandy, échale. Aprovecha, si nadie más habla, pues adelante. Sí, Doc, en módulos iniciales nos enseñaron a distinguir entre dos corrientes filosóficas de la bioética, que a mí se me hizo muy, muy importante distinguir entre una corriente principialista y una corriente que es personalista. Entonces, en la actualidad, estas corrientes permean hacia, o sea, el derecho
¿tiene perfiles de este tipo de corrientes? Pues mira, lo que pasa es que todas las corrientes son vigentes dependiendo cómo lo des el contenido, ¿no? Yo incluso pienso que los principialistas Sí. están muy limitados, porque a veces Sí. su jerarquía se contradice, tiene contradicciones, ¿no? El principio de beneficencia choca con el de no maleficencia, pero aparte se impone a veces el de autonomía, ¿no? Y entonces quedas abajo el de justicia, y el de justicia es muy limitado en los principialistas, porque el de justicia te hace una justicia distributiva, y entonces al ser distributiva es utilitarista, porque estás diciendo cuántos recursos se puede dar, y te voy a poner un ejemplo que me ponía mucho mi profesora. Dice, vamos a suponer que llega una persona que va a hacer un check-up, ¿no? Y está muy saludable. Dice, y dentro del hospital hay 4 personas que son compatibles. Entonces, si utilizas el principio de justicia principialista sin contenido, fíjate que es interesante, pues lo mejor es que esta persona pues ya no viva y la utilizamos para los trasplantes de los otros 4, porque le estamos dando la mayoría de esos bienes a 4 personas y no a 1. Entonces, si tú ves la justicia distributiva es muy simple, pero es utilitarista. Y a ver, no, ¿qué te dice el personalismo? El personalismo parte de la dignidad humana y del valor de esa persona. Todos valemos por igual. Entonces, con ese personalismo le das el contenido. Entonces, ese ejemplo, dentro de los derechos humanos, que te he más o menos marcado una pauta muy general que te dice que siempre toda la norma tiene que ir en beneficio de la persona humana, de todas las personas que tienen ese mismo valor. Entonces, los derechos humanos, yo creo que siempre van atados más con el personalismo. Ahora, todas las corrientes son vigentes y se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque en el fondo todos somos utilitaristas, ¿no? Es una corriente que la traemos, yo creo, en la sangre, por generación tras generación, y muchas veces, ¿dónde lo utilizamos? En el costo-beneficio, ¿no? Que es Pero algo, además también es muy simple, nos sí. ayuda a avanzar. Ujú. Entonces, para algunos temas donde pues no tengo una implicancia central de la dignidad y de la persona, pues puede ser muy funcional, o para incluso temas de recursos, ¿no? Entonces, sí te puede funcionar, pero mi importancia aquí es que siempre le des un contenido bajo ese valor de principio de que la persona es el centro y su dignidad humana, que eso lo utilizan mucho los personalismos, que yo imagino que ya les dieron un contexto. Yo lo que estoy haciendo aquí es darles como una, podemos decir, una complementariedad, y los derechos humanos sirven para eso. Bien interpretados, con un buen fin, como dice la Convención de Viena, bajo el parámetro de buena fe, ¿no? Y además algo bien importante, un tratado, te dice la Convención de Viena, se tiene que interpretar en primer lugar en su sentido literal, ¿no? Échale. Muchas Otra. gracias, doctor. Ándale, porque me piqué. Preguntas más. A mí me llamó la atención esto que acaba de decir, Doc, en el sentido de, sí creo que está como, de hecho, en las primeras pláticas, cuando nos platicaron de esto, nos informaron de esta situación, yo digo que a veces pareciera que necesitamos una fusión, ¿no? De estos dos conceptos, de estos principios, personalista y principista, ¿no? En lo personal a mí me parece, por un lado, que pues, está muy pegado a la religión, el de la persona y todo eso, ¿no? Como se conlleva, entonces, en ese proceso que no terminamos por no me sale otra palabra, pero por idealizar, ¿no? Y por el otro lado está el del razonamiento, ¿no? Que también conlleva como, pues al final, ¿qué es la justicia? Pues es muy complicado, ¿no? Es más subjetivo que objetivo ese concepto. Entonces, a partir de ahí, yo creo que
mientras haya pobres, haya ricos, haya gente que tiene más acceso, más diferentes contextos en las leyes, todo, ahora sí que a partir es como luchar contra la naturaleza humana, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? A mí me parece muy padre, sobre todo cuando, yo soy biólogo, ¿verdad? Pero cuando veo cosas de derecho y luego esto de las legislaciones, me parece tan... pues sí, que hay un exceso de dedicación a lo ideal más que a lo realista, ¿no? Porque a la hora de los hechos, pues hay mucho trecho, ¿no? Y dependiendo en qué condiciones se va a formalizar, ¿no? Pongo un ejemplo. Esto, como bien lo decía, ¿no? De la autonomía. Realmente hay mucha gente que no sabe ni qué firma del consentimiento informado, ¿no? Y en la práctica, pues ya conviene que le firmen, ¿no? Y ya después se le aclarará dudas, y si no tiene dudas, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, sí es mucho trabajo en ese sentido, en ese contexto, ¿no? No sé, esa es como que mi confusión luego, digo, sí se ponen las herramientas para un contexto ideal, pero en la realidad, pues todavía se deja mucho que desear, ¿no? El gran problema son los abusos y la ignorancia. Y el no entender perfectamente los conceptos. Porque si yo te digo que justicia es dar a cada cual lo suyo de cada cual, pues entonces es un principio de proporcionalidad en la medicina, ¿no? O sea, de que voy a darte lo que tú necesitas, no la generalidad. Tú que eres biólogo, no se puede dar igualitarismo a lo que no es igual, ¿no? Cada situación tiene un contexto y una necesidad. Por ejemplo, el problema de los transgénicos, que yo recuerdo en temas de biología, es que no se puede aplicar el mismo transgénico en el mismo espacio, porque se da particularidad para ese transgénico, ¿no? Donde, por ejemplo, voy a poner una planta en el desierto, pero esa semilla me la llevo a Chiapas. Oye, pues es que no está hecha eso para ese contexto, porque además vas a dañar la simbiosis, ¿no? Entonces tienes que dar a cada cual lo suyo de lo que le corresponde, o sea, lo que es suyo. Entonces, eso es un tema muy importante en la justicia. Entonces, lo que tienes que es saberlo aplicar y darle el contenido perfecto. El gran problema es que en este país nadie hace lo que tiene que hacer y hay mucha corrupción. La palabra corrupción incluso viene de desnaturalizar las cosas, ¿no? Y los derechos humanos también se han desnaturalizado, porque ¿cuáles son los derechos humanos? Pues es lo básico. Todos en la parte que somos entidades naturales tenemos vulnerabilidad, o sea, no nos podemos equilibrar con un animal, ¿no? Que incluso hay animales que desde que nacen son autosuficientes y nosotros no. Tenemos vulnerabilidad y necesidad social. Entonces, los derechos humanos es que esas personas que están en situación de vulnerabilidad, en esa diferencia y que tenemos entre grupos, es que puedan tener esos elementos para salir adelante. No es que tengan todo, no es que les vas a dar internet y te vas a dar toda la tecnología, no, pero que tengan alimentación, que tengan agua, que tengan los elementos para su salud, que tengan un techo donde dormir. Entonces son los elementos de contexto general que todos los seres humanos deberíamos de tener y buscar esos equilibrios, porque si todos tenemos eso base, pues lo demás ya nada más corresponde a nosotros, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, eso muchas veces se malinterpreta y se utilizan para manipular gentes y mantenerlos con un paternalismo donde la gente no sale adelante, que es el tema de la corresponsabilidad y de los deberes personales, porque si pedimos puros derechos, pues no hay equilibrios. Y sí es un tema muy complejo. Ahora, el principialismo, el personalismo te da herramientas de utilización para llegar a un punto pues donde se busque el mayor bien. La otra que te voy a comentar sobre eso de la religión, creo que es un sesgo cognitivo o un prejuicio que tenemos muchos, ¿no? Porque a veces tenemos ese sesgo de que todo lo que es la religión, entonces hablamos de laicidad y no se tiene que aplicar. Bueno, pero si yo te digo que la ley de oro surge de esas sabidurías antiguas llamadas religiones y que la utilizaron los budistas, los confucianistas, los judíos, lo utilizó el cristianismo, que es
¿verdad? Esa ley de oro universal y que marca la pauta incluso de la ética y de los derechos, pues no la podemos ver mal. O los 10 mandamientos, pues tampoco son malos en aplicación, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la religión tiene buenos valores en diferentes religiones que puedas ver, como el budismo, ¿verdad? Confucianismo, el cristianismo, yo creo que son válidos, pero no útiles para nosotros, ¿no? Y que además tienen una connotación complementaria con muchas bases éticas. Lo que tenemos que saber es saber distinguirlos, porque una cosa son esas bases éticas o morales que surjan de donde sea, a otra cosa a las instituciones o personas que pueden tener manipulación o pueden tener una utilización no apta para los fines que fueron creados. Entonces yo creo que eso es importante, hacer como la distinción y tener ese sesgo cognitivo para poder dar su punto realmente de la dimensión que podemos darle. Ahora, lo más correcto es que utilices, pues es una visión racional sobre lo que vayas a utilizar, porque yo la ley de oro es complementaria de la sindéresis, ¿no? Hacer el bien y evitar el mal, y la ley de oro es tratar a los demás como quieres que te traten a ti mismo, y Kant la hace laica y dice ese principio para el tema de la dignidad humana. Entonces yo creo que más que nada no es de dónde viene, sino el contenido de valor que tiene y que lo utilicemos en la práctica como tiene que ser, ¿no? Con ese respeto a la otredad. Lo que decía Levinas, me importas tú porque puedo ser yo, ¿no? Incluso en el tema de la autonomía, ahorita hay nuevos criterios, porque se ha hecho una cuestión nihilista, hedonista, la autonomía, y egoísta, cuando la autonomía y la libertad deben ser relacionales, porque no vivimos solos, no estamos solos, no venimos solos ni no morimos solos. Somos complementarios con esa relacionalidad que tenemos muy cerca con nuestros semejantes. Espero que te haya contestado y si no, por lo menos que te haya dado otro parámetro desde mi muy humilde conocimiento y punto de vista, Daniel. No, muchas gracias, doctor, por el comentario. No, lo agradezco. Definitivamente, pues estoy de acuerdo, ¿no? Plenamente. Quizás nada más por el gusto del comentario, no en ninguna medida contradicción, ¿no? En la biología o lo que consideramos, yo sé que hay biólogos que son creyentes, ¿no? Porque sí los hay, ¿no? O sea, eso no está, no es obligatorio que para ser biólogo seas un no creyente, ¿no? Pero en el contexto de la biología, pues todos somos animales, ¿no? O sea, sí, todos en las necesidades, en el contexto. Y definitivamente, más bien, pues los años de evolución que se justifican de esta manera en lo que somos, ha hecho que nuestro racionamiento nos lleve a donde estamos y lo que hemos hecho ya de este planeta, ¿no? Que también eso hace que sea contra nosotros mismos y contra todas las especies que de otra manera no hemos favorecido, ¿no? O sea, favorecemos a nuestro ganado y animales, perros, gatos, contra todas otras especies, tanto vegetales y todo, y ese es otro ya capítulo, ¿no? Que está también entrando a la bioética tremendamente. Sí, Muchas gracias, doctor. El animalismo. Te voy a hacer otro comentario. Dígame. Fíjate, tú partes de una visión, pero lo tienes que complementar. Con el tema del embrión humano, dicen los que son nada más se hablan de la ciencia biológica, dicen, es una célula. Pues es cierto, ¿no? Pero yo también les digo, pero yo soy un conjunto de células, ¿no? Y también es cierto. Entonces, si bien es una parte del conocimiento, tenemos que complementarla con la antropología y la filosofía, que ahí hablas tú del plano evolutivo. Entonces, por eso te sirve la bioética, para darle ese valor a la biología, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Porque muchos dicen, es que la vida no surge desde ahí, y la autopoiesis, ¿no? Es muy importante en biología, que le vamos a dar un contexto y un fundamento antropológico y un valor. Entonces, todo eso se va complementando y le vas buscando una cuestión más humana. Y el otro que te recomiendo un libro, bueno, a todos, se llama Racionalidad, de Steven Pinker, sobre lo que tú dices del tema del medio ambiente y no cambio climático. Creo que es un error, porque cambio climático siempre ha existido, ¿no? Incluso por eso Groenlandia se llamaba Groenlandia, que era Greenland, ¿no?
el cambio climático pues lo hizo de una forma que es muy frío, ¿no? Pero antes era una zona verde. Entonces, eso es dimensionar de que en ese libro de racionalidad de Pinker nos dice que hay una de las comunidades más antiguas de la historia, ¿sí? Siguen viviendo bajo el mismo estándar de supervivencia. Son cazadores y además tienen alguna siembra. Pero fíjate qué interesante, Daniel. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, donde ellos viven, habitan, ahorita no me acuerdo el nombre de la comunidad, pero viene en el libro, dice, siguen manteniendo un equilibrio ecológico, porque saben que es su forma de vida y que si no ellos se pueden morir. Entonces dice, eso es racionalidad. Y lo que no es racional es lo que tú bien dices, que nos estamos autodestruyendo en nuestro medio ambiente. Entonces, lo que hemos perdido es esa racionalidad de los equilibrios por muchas veces esos egoísmos de tener más, esos narcisismos, o sea, de que incluso nosotros mismos no nos estamos dando cuenta que estamos llevándonos al acabose, ¿no? Entonces, es un comentario más que te doy y espero que te sirva sin ánimo de juzgar ni nada. Espero que te ayude un poquito. Muchas gracias. Sí. Bueno, después de este diálogo interesante con Daniel, que además nos nutre a todos, ¿alguien más quiere comentar algo, decir algo? Yo tengo una pregunta que a lo mejor es como un poco fuera de la parte, pues, de medicina. ¿Hasta qué punto una ley, o si una ley puede, o un reglamento puede abolirse con respecto a estos principios de primer derecho a la vida o de la supremacía por la infancia? Hace unos meses yo tuve, bueno, evité colisionar mi vehículo con otros vehículos que estaban detenidos, y porque yo traía a mi hijo y yo lo que quería era evitar la colisión para no afectar la vida de mi hijo. Entonces, llegó un coche y me golpeó, y entonces me levantaron una infracción de 5,000 pesos porque yo había invadido un carril. Entonces, pues yo los demandé y dije, bueno, pues yo estoy tratando de evitar una colisión. Había 2 vehículos antes y tendrían que tomar fotografía del momento. Ahí están las cámaras, mi petición es esa. Y me dijeron, no, usted está invadiendo un carril independientemente de quién esté adelante de usted. Y yo me raspé y dije, no, yo estoy protegiendo la vida de mi hijo. Es Y el correcto. que llegó... Y la tuya, porque Ajá, porque es instinto. así es. Y el que Es, llegó me es golpeó. instinto. Entonces Claro, no, no. tendrían que haber pues infraccionado a los dos. Y ahorita, bueno, pues como para comentarles, está en juicio, y pues yo me estoy agarrando de estos derechos, es decir, mi derecho como madre es la protección de vida de mi hijo y la mía propia. Y no puede ser que una ley, cuando yo no he afectado ningún bien nacional ni ninguna otra cosa, se me haga esta... Aunque lo afectes. O sea, yo te entendí perfectamente lo que quieres decir. De ese tema es que tú lo tienes que defender y jurídicamente tiene que entender que esa norma no puede estar arriba de los derechos humanos. Y bajo eso, y el parámetro que te dije de principio de persona, interés superior de la niñez, y esa justificación que tú me estás dando muy bien, es nada más soportarla con esos derechos. Incluso esa norma, para ti, es inconstitucional e inconvencional. Y nada más tienes que llevar el procedimiento. Te voy a comentar algo que yo acabo de hacer. Yo soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ¿sí? Nivel 1. Y entonces el CONACYT crea una nueva ley donde dice que los investigadores que no son de una institución pública no les van a dar el apoyo económico, ¿no? Y entonces yo demandé y ya se los gané y dije, a ver, tú me das el reconocimiento, todo el valor y lo que sea, pero me dices, pero tú vales menos que los investigadores públicos, entonces a ti no te voy a ayudar económicamente porque estás en una institución privada. Entonces, discrimina porque yo valgo menos que los otros o todos valemos igual, ¿no? Y entonces, gracias a eso, la norma la decretaron inconstitucional e inconvencional. Y para mí no aplicó. Y me pagaron. ¿Sí? Entonces, sí se puede. El problema con los de tránsito es como, yo creo que es mejor que utilicen inteligencia artificial porque no razonan.
Son necios y te dicen, es que dice la ley. Es como cuando, a ver, estás de madrugada y te pasas un alto por seguridad. Oye, no hay nadie en la calle. ¿Cierto o no? Lo hago con precaución, me fijo y me paso. Y no te van a parar al rato. Se pasó usted el semáforo. Oiga, son las 2 de la mañana. Primero es mi seguridad y mi vida. Muchas leyes en algunos estados te hablan que determinada hora, pues puedes pasarte en alto con prevención. Por esa racionalidad, porque una ley se tiene que razonar, se tiene que pensar, es de beneficio de todos, no es para perjudicar a nadie, ¿no? Entonces, si tú justificas bien eso, lo vas a ganar, nada más ten tiempo. Yo me tardé como 8 meses. Ten tiempo, o sea, ten tiempo y ya te lo van a restaurar. Simplemente es el sistema que vivimos, que es más que nada una justicia de procedimiento que tenemos que aguantar el maratón. Pero Sí, llevo 4 meses y también me dijeron, bueno, esto normalmente tarda un mes o 2 meses, pero lo que usted dice no es constitucional. Yo, ¿cómo no? Entonces, sí me explicó, apoyé pero todo. siempre tiempo para Gracias, eso. Entonces por- es un conflicto, pero bueno, ya nada más es un comentario, gracias. no es propio de la clase, pero es una cuestión interesante para análisis general de que sí se puede lograr y sí se puede hacer. Nada más hay que tener un poco de paciencia. No, yo creo, perdón, yo creo que es completamente pertinente para todos nosotros porque la mayoría pertenecemos a comités de ética en investigación y muchas veces nos vamos, o sea, nos vamos a encontrar este tipo de situación en nuestros participantes, en los protocolos. Yo creo que conocerlo es fundamental. Muchas gracias. No, Marta, amiga, espero que estés yo bien. creo que tienen que hacerlo. Yo incluso, ahí me pueden googlear, yo tengo algunos artículos. Yo siempre soy contrario a muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, y ya con esto, para terminar este comentario, el uso lúdico de la marihuana, ¿no? Y entonces dices, todas las personas mayores de edad tienen derecho a drogarse. Ok. Y si yo me voy con la ciencia, dice que el cerebro se termina de desarrollar de los 25 a los 30 años, la parte prefrontal, donde es la parte más importante del ser humano evolutivamente, ¿no? Viendo Daniel con tema de biología, evolutivamente es lo último que evoluciona y es la parte donde controlamos, ¿verdad? Principalmente nuestras acciones. ¿Y dónde daña más la marihuana? Pues la parte prefrontal. ¿Y en qué momento se desarrolla? A partir que tú lo estás autorizando, ¿no? Y entonces, no es irracional que estemos justificando eso, entonces un análisis científico, bioético y jurídico de decir, ahí sí no se debe de hacer. Más bien, yo también no tengo, sé que no por estar metiendo a la gente a la cárcel se solucionan las cosas, ¿no? Sin embargo, hay que poner criterios. Después de los 25 te doy una licencia, ya si quieres hacerlo, sí, con conocimiento de causa de tu desarrollo. Y eso es armonizar la bioética, la parte científica, la parte ética, la parte jurídica. Entonces, yo tengo muchos escritos así. Ahorita voy a sacar uno sobre el tema del tamiz neonatal, que lo negaron en el Congreso, cuando es fundamental para la prevención de muchos tratamientos o incluso atención de muchos tratamientos para los más vulnerables que son los niños. Perdón que me meta en lo que no. Y bueno, ese es mi último comentario. No, pero es que sí es muy importante e interesante esas diferentes posiciones, ¿no? Sí, Porque a veces uno, como bien luego se comenta, ¿no? Tiene un perfil y te casas con ese, ¿no? Y hasta que oyes el razonamiento, todo eso, empieza uno a cuestionarlo. Si no, ¿en qué momento vamos a cuestionar, ¿no? ¿En qué momento? Sí, yo creo que no hay duda alguna, pues no necesariamente es porque yo no tenga duda, ¿no? A lo mejor otros sí tienen dudas, ¿no? Y es lo interesante de las discusiones. Ahora lo que llaman conversatorios, ¿no? Que así son, es. que Sí, a mí, lo mismo, siempre yo digo, he pensado, ¿no? ¿Por qué hacen carros que de 300 kilómetros por hora si los vas a circular en una ciudad donde el límite es 90 kilómetros, ¿no? Son esas paradojas Así es. interesantes. Así es, Daniel. Bueno, ahí por eso le recomiendo ese libro de racionalidad, porque es lo que estamos perdiendo en el mundo. Bueno, ¿algún comentario? Porque creo que nos estamos saliendo de la clase. ¿O algo más que quieran comentar? Adelante. Bueno, pues si no es así,
Y yo creo que termino un poquito antes, pero creo que les di todos los contenidos y toda la importancia. Y pregunten si tienen algo más, porque luego viene el examen. Y si no, bueno, pues fue un gusto colaborar con ustedes. Espero que hayan aprendido, que les haya agradado lo que les he dado y que lo hayan entendido de la mejor manera, independientemente que no son abogados. Lo traté de hacer con el lenguaje más sencillo y espero que lo haya podido lograr. Y ahí les dejé material para estudio y análisis y les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Igualmente, doctor. mucho éxito. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, Adriana, Gracias. misión cumplida para dejar de grabar. Muchas gracias.